Chicos, hoy vamos a ver lo que es el sustento teórico de nuestro proyecto, lo que equivale al capítulo 3 de nuestra investigación. El propósito básicamente de este capítulo es que nosotros presentemos una definición en específico de nuestro tema, qué es lo que nosotros entendemos por nuestro objeto de estudio, pero tenemos que personalizarlo de acuerdo a nuestro problema de investigación, pues recuerden que ahí vamos a tener un contexto y vamos a tener características propias de los sujetos en quienes nos estamos basando para realizar nuestra investigación. Aquí lo importante es que nosotros veamos entonces cuáles son esas situaciones que se están presentando en la realidad y cómo son definidas desde la teoría, es decir, aquellas acciones que llevamos a cabo de manera práctica y que cómo se llaman cuando lo estamos trabajando desde una perspectiva teórica fundamentada. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos de cumplir? Uno, estar familiarizado yo como investigador sobre la teoría que voy a trabajar, que puede ser conceptos, métodos, enfoques, que pueden ser marcos normativos, es decir, cómo yo voy a definir en mi objeto de estudio en conjunto. Aquí algo muy importante es hacer visible lo que de manera cotidiana no se ve o que para otros cuando están viendo esa situación, pues no la ven como una situación problemática y sobre todo como una situación teórica. Ahorita vamos a ver un videíto donde vamos a ver cómo se va a trabajar este concepto de lateralidad y el concepto de coordinación en las características de estos pequeños de preescolar. Coordinación. Jump up and get down. Jump, 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 jump. Pack it up, pack it in. Let me begin. I came to win. Battle me, that's the sin. I won't turn a sack up. Punk, you better back up. Fire, better roll and get a whole crew act up. Get up, stand up, come on, put your hands up. If you got the feeling, then jump across the ceiling. Mumps is a funk test. Someone's talking jump, yo, I bust them in the eye. And then I'll pick the pumps home. Feel it, funkin', amps in the junkin'. I got more rhymes than the cops said it pumpkin. Donut shot, sure enough, I got pop. The kids on the hill, my mom and my pop. I came to get down, I came to get down. So get out of the seat and jump around, jump around. Sígueme para más. Aquí, si se fijan, el profesor lo que está haciendo es demostrar a través de las actividades que está llevando a cabo con los niños, pues los conceptos de lateralidad, derecha, izquierda, adelante, detrás, y la coordinación para que logren tener ese equilibrio. Entonces, no está haciendo que se entretengan, no es que esté haciendo la actividad de manera entretenida, de manera divertida, sino que tiene un propósito teórico, es decir, el profesor se basó en algún proyecto que previamente pues ya establece, ¿no? ¿Qué pueden hacer los niños en esa edad y qué hay que desarrollar en el cuerpo para que cuando sean adultos pues puedan caminar sin problemas, correr, que puedan entender la coordinación, por ejemplo, cuando se maneja una bicicleta y más adelante cuando hasta quieras manejar un auto. Entonces, estos ejercicios que en teoría se ven muy sencillos, que se ven divertidos, pues tienen un fundamento, o sea, hay una teoría detrás de esa explicación. Y eso es básicamente lo que nos ayuda a hacer visible lo que, pues, en el ejercicio práctico pareciera otra cosa. Entonces yo me familiarizo, yo entiendo ese concepto para poder entonces explicarlo a los demás, porque recuerden, yo tengo que personalizar esa teoría que ya existe, qué elementos son los que realmente yo voy a utilizar para mi investigación. ¿Esto para qué me sirve? Para generar argumentos. Y un argumento es una explicación de por qué un determinado concepto. Por ejemplo, el arco iris, porque ese concepto de arco iris es indispensable para mi objeto de estudio. ¿Qué características tiene el arco iris que me permite entonces vincular a mi contexto de estudio y puedo entonces yo pues explayarme? Finalmente, para eso nos sirve el sustento teórico. El sustento es en qué te basas.
Hay diferentes tipos de sustentos teóricos. Tenemos el más profundo, el marco teórico, y su nombre lo dice, es una teoría. Es un cuerpo unificado. Aquí yo no puedo tomar unos ciertos elementos, tengo que tomar todos los elementos que contempla, por ejemplo, la teoría del constructivismo desde Vygotsky. Todo lo que dice Vygotsky sobre el aprendizaje social, entonces yo lo tengo que decir. No puedo quitar elementos porque entonces ya no estoy hablando de la teoría social del aprendizaje desde la perspectiva de Vygotsky. Ya estoy modificando y entonces ya no es un marco teórico. Es, digamos que un tanto rígido, pero es muy profundo porque nos va a explicar todo, todo, todo. Por otro lado, tenemos el marco de referencia. ¿Este para qué sirve? Bueno, de otras investigaciones que son muy similares a mi objeto de estudio, yo las puedo tomar. Entonces, es por ejemplo, ¿qué hizo México cuando la pandemia? Bueno, tomó como referencia lo que en otros países ya habían establecido como protocolos para la contención de la pandemia. ¿Por qué? Porque las condiciones eran similares, o sea, el bicho era el mismo y sí, los síntomas fueron diferentes, pero el bicho se portaba igual aquí, en China, en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos lados. Entonces México toma como referencia el protocolo de Australia y por eso es que aunque hubo muchos contagios, se pudo contener un poco más que en otros países donde de plano fue incontrolable. Ahora, tenemos el marco conceptual, su nombre lo indica, solamente son conceptos. Si yo tomo de la teoría de Vygotsky solamente el concepto de zona de desarrollo próximo, solamente voy a hablar de ese elemento, de ese concepto. No voy a andar mezclando otras cosas, aunque sean del mismo autor, porque entonces ya se hace un marco teórico. ¿Sí? Esa es la diferencia. El marco teórico, hagan de cuenta, va a agarrar todas las piezas del rompecabezas. En cambio, el marco conceptual solamente va a agarrar una fichita del rompecabezas, o a lo mejor dos conceptos, pero nada más. No puede hablar de todo el rompecabezas porque entonces ya se hace marco teórico. Ahora, también es importante en ciertos proyectos contextualizar, por eso vamos a tener un marco histórico. Ahorita les hablaba de la pandemia. Bueno, pues en ocasiones tenemos que justificar por qué hacíamos lo que hacíamos en ese momento. Bueno, pues porque estábamos pasando por un problema de contingencia de salud donde había un cierto protocolo que nos estaba indicando quédate en casa, las clases son virtuales y entonces a lo mejor por eso no fueron tan eh, constructivistas, a lo mejor fueron muy conductistas. Pues sí, pero fue un momento, una etapa. Hoy en día podríamos hablar que pues ya no se enseña de la misma manera. A veces también, por eso mismo, podemos o debemos de tener un marco legal, que son toda una serie de lineamientos que nos van a poner como las reglas del juego, qué sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Por ejemplo, en el video que les acabo de mostrar aparecen las caras de los niños. Yo espero que el profesor haya pedido permiso a los padres de familia para que salieran sus caritas. Pero si ustedes ven otros videos, se van a dar cuenta que luego los profesores tapan las caritas de los niños por protección, porque el marco legal, tanto de TikTok como en sí por parte de la educación y de México, pues nos dicen que los niños deben de estar protegidos en cuanto a su identidad para no generar pues problemas de seguridad. Entonces, a lo mejor su proyecto también requiere de un marco legal. Ahora, ¿cómo se redacta el sustento teórico? Bueno, hay diferentes estrategias. Aquí de lo que se trata es, igual que en el capítulo 1, hay que leer, hay que hacer fichaje, hay que abstraer la información que es importante para entonces yo empezarla a ordenar, pero yo voy a hacer mi propio orden. Entonces me puedo plantear cuantas preguntas a mí se me ocurran, todas son importantes porque seguramente están vinculadas con mi objeto de estudio. No importa si a lo mejor la literatura
habla, por ejemplo, ¿no? De 80 preguntas y yo solamente tengo 8. Está bien, son las que están relacionadas con tu objeto de estudio. No necesitas todas las 72 preguntas adicionales. Entonces, no tienes por qué tomar toda esa información, solamente la que sea pertinente para tu proyecto. Hay diferentes estrategias para nosotros organizar las ideas. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, una especie de mapa semántico porque vamos a entender cuáles son esas ideas y cuáles son, pues ahora sí, las ramas que se van a ir desarrollando sobre, pues esas subtemas o categorías, como les quieran llamar. A veces, por ejemplo, cuando hacemos tablas comparativas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, cómo estos artículos se fueron simplificando. Aquí son 2 artículos y se simplificaron a uno, pero aquí si se fijan son 3 artículos y se simplificó a uno solo. Bueno, eso es lo que me va a permitir a mí entonces tener una idea de qué es lo que yo tengo que explicar en mi fundamentación teórica o en mi sustento teórico. En nuestro caso vamos a utilizar el mapa conceptual, pero pueden utilizar los otros 2 previos para empezar, ahora sí que hacer el borrador, para al final hacer el mapa conceptual. En otro video les explicaré cómo hacer el mapa conceptual. Aquí lo importante es que veamos que va a haber un orden de ideas. No podemos plantearlas nada más como nosotros queramos, sino que va a depender de mi problema y mi pregunta de investigación. Y aquí les anexo algunos ejemplos, chicos, de los diferentes marcos que les acabo de explicar. Y si se fijan, en todos va a haber un pequeño título de texto completo para que ustedes tengan el acceso justamente a el documento completo y puedan hacer la revisión pertinente. Aquí lo importante es, antes de decidir qué tipo de marco voy a utilizar, es empezar a organizar las ideas. Y eso lo vamos a hacer con el mapa conceptual. Posteriormente en otro video les explico cómo hacerlo. Pues aquí nos quedamos, chicos. Cualquier duda o comentario, ya saben, pueden mandarme un mensajito a Teams y con mucho gusto lo respondo.